Bueno, a medida que se acercan las elecciones, crece la expectativa, sobre todo la expectativa electoral. ¿Qué pasará este próximo 18 de octubre? ¿Cómo se están manejando los candidatos a poco tiempo de las elecciones? Está con nosotros en contacto Daniel Valverde, él es director del Observatorio Político de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, que está participando también de varios encuentros que tienen que ver precisamente con las elecciones. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buen día Lorena, muchas gracias por la invitación y saludo cordial a toda la audiencia de ATV. Bueno, ¿cómo se analiza el ambiente electoral a poco tiempo de las elecciones, después de los debates y obviamente con una insistencia por el voto, sobre todo de aquellos que están indecisos todavía? Bueno, desde el punto de vista técnico yo rescato la labor que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales. Creo que es un trabajo de mucho esfuerzo, un trabajo técnico impecable. Hay un nuevo padrón electoral que creo que disipa cualquier duda que cualquier ciudadano hubiese tenido en el pasado. Se han presentado esos resultados, ya se ha hecho también el sorteo de los jurados. La organización hasta ahora va muy bien, creo que además se está implementando un nuevo sistema de conteo rápido que se espera que vaya a permitir tener resultados en las primeras 24 horas muy aproximados al resultado final. Entonces, desde esa perspectiva va muy bien. Ahora, lamentablemente las organizaciones políticas siguen demostrando grandes desajustes, ¿no? E incoherencia. Tuvieron tiempo para renunciar, para hacer alianzas, para afinar sus programas de gobierno y vemos que ahí de alguna manera se refleja un grado de improvisación que tiene relación con la crisis profunda que tienen las organizaciones políticas de nuestro país. Entonces creo que eso va a afectar, está afectando también el proceso electoral, por lo ocurrido ayer, por ejemplo, con ADN. Y de paso creo que esta campaña electoral, sobre todo en las últimas semanas, se ha notado que se caracteriza más por los adjetivos, los improperios, ¿no? Las amenazas, por generar un ambiente hostil por parte de las organizaciones políticas y sus representantes y no apostar por hacer conocer sus propuestas, sus ideas centrales, que es lo que finalmente le interesa al votante, ¿no? Saber cómo se va a manejar la economía, qué respuestas va a haber a la problemática de la salud, la educación, que son temas centrales sin duda alguna de la agenda de todos los ciudadanos de Bolivia. Y precisamente del votante queremos hacer referencia, doctor, porque si bien le interesa el tema de las propuestas, ¿por qué realmente vota un ciudadano en Bolivia? ¿Qué es lo que le importa? Mire, hay un voto que es bien ideológico, ¿no? Eso está claramente expresado en los estudios que se han hecho hasta ahora y, por ejemplo, esa división, ese voto que se ha concentrado en el movimiento del socialismo, en gran parte también en Comunidad Ciudadana y Camacho, tiene que ver con afinidades ideológicas, con identidad, ¿no? Hay otros que están esperando una propuesta, ¿no? Que son votos que intentan conectarse con algún tema que les puede interesar. A los jóvenes les puede interesar, por ejemplo, temas como la inserción laboral, a los empresarios les puede interesar las reglas del juego que se van a establecer para que ellos puedan desarrollar sus actividades, a las amas de casa les interesa mucho el tema de la salud, la educación. Entonces, yo creo que mucha gente todavía no ha definido cabalmente su voto, porque lo que muestran también las distintas encuestas, los estudios de opinión que se han hecho hasta ahora, es que hay un porcentaje bastante elevado de personas indecisas que no saben por quién votar ni por qué votar. 1 de 4 cruceños hasta hace unos días no había definido su voto, ¿no? No sé si eso ha cambiado algo con el debate, porque el debate también ayuda a que la gente pueda orientarse, definirse, pero creo que en esta recta final, Lorena, porque ya no faltan más que 10 días para que se instalen las elecciones, es fundamental ya la emotividad, ¿no? La gente seguramente con algún mensaje que la sensibilice, que le genere alguna expectativa, va a poder definir su voto. Me refiero fundamentalmente a los indecisos. Creo que es algo que llama mucho la atención de este proceso electoral, esa cantidad, reitero, de indecisos que se han mostrado en todas las encuestas. En la mayoría de los casos, ¿los indecisos son jóvenes? No tengo ese dato, sería interesante conocerlo, pero yo creo que hay en distintos extractos de la sociedad. Ahora, lo que es importante e interesante, hablando de los jóvenes, Lorena, que son el bolsón electoral más importante del país, ¿no? Dada la
condición de que Bolivia es un país dominantemente conformado en su población por jóvenes. A mí realmente me impresiona, ¿no?, saber que el 60% de la población en Bolivia está entre 18 y 35 años. La población adulta mayor es realmente muy reducida, ¿no? Es muy reducida, y eso obviamente hace también, o debería haber provocado que los partidos políticos, si es algo que no ha ocurrido, focalicen propuestas dirigidas a los jóvenes, ¿no? Porque al joven le interesa insertarse laboralmente, le interesa tener facilidades para poder innovar, para poder tener su propia actividad laboral o comercial, o finalmente algunos temas que tienen que ver hoy en día con paradigmas que los jóvenes se han apropiado, como por ejemplo medio ambiente, cuidado de los animales, cambio climático, etcétera, pero muy poco se ha escuchado hacer énfasis sobre estos temas que, repito, son de interés en la agenda y en la mentalidad de los jóvenes. Bueno, y este voto de los indecisos genera muchísima expectativa porque puede ser determinante, incluso puede cambiar el porcentaje de la votación el próximo 18 de octubre. Es decir, un indeciso puede tener preferencia por un candidato hoy, pero el día de las elecciones algo le llamó la atención de otro y cambia su inclinación, ¿no? Sí, exactamente. Ese es un dato que se ha corroborado, ¿no?, en los estudios, y que se ha corroborado empíricamente también en las elecciones del año pasado. Es decir, eso es lo que algunos llaman el voto gelatinoso, el voto volátil, ¿no?, que puede cambiar, ¿no?, en un determinado momento. Dentro de los estudios que se han hecho, pues se ha medido ese aspecto. Por ejemplo, la organización política que ha logrado estructurar un voto duro, fidelizado, que es difícil que cambie, es el movimiento al socialismo, ¿no? Más del 80% de los que han decidido ya votar por el movimiento al socialismo nunca optarían por otra sigla. No ocurre lo contrario en esos estudios con otras organizaciones, como por ejemplo Comunidad Ciudadana, Camacho, Tuto, que ahí es bastante gelatinosa la posibilidad de que ese votante que está considerando votar o que ha considerado votar por estas candidaturas pueda a última hora decidirse por otra votación. Es por eso que creo yo que finalmente la decisión que va a tomar mucha gente dentro del abanico de las personas indecisas va a ser el día mismo de la elección, ¿no? De acuerdo a lo que vea en el recinto electoral, de acuerdo al análisis que haga previo a entrar al recinto o dentro del recinto de votación, seguramente ahí mucha gente va a decantar y dirá, no, creo que es preferible votar por tal opción, ¿no? En razón a que mucha gente está intentando razonar de que hay que cerrarle el paso a una organización política, podrá inclinarse por una determinada opción. Entonces, lo que dice usted es muy interesante para el estudio, para la investigación, ¿no? O sea, hay una cantidad de gente que puede y va a cambiar su voto el día mismo de la votación. Doctor, para finalizar, ¿cómo ha visto la campaña? Porque se habla mucho de atraer a los jóvenes, pero se ha notado también poca creatividad de las agrupaciones políticas para atraer el voto. Las mismas caravanas de siempre, el traslado a provincias, el traslado a los barrios, pero no se ha notado ninguna creatividad. Y en las redes sociales es prácticamente lo mismo. Es la propaganda pidiendo el voto, pero nada llamativo. Exactamente, Lorena, ¿no? Cabalmente el año pasado también en la Universidad René Moreno hicimos un estudio sobre el comportamiento de los jóvenes en estos procesos electorales y notamos que los jóvenes se alejan, ¿no?, incluso repudian estos procesos electorales porque las formas tradicionales a los que a ellos se los quieren utilizar, ¿no? O sea, para colocar afiches, para cosas muy secundarias, y sobre todo, ¿qué es lo que le repele a los jóvenes de la política, ¿no? Ese excesivo uso del lenguaje confrontacional, ¿no? Los adjetivos, los insultos, los improperios, no son parte, digamos, de la atracción de la política para los jóvenes. Ellos prefieren en ese caso las redes sociales, ¿no? Pero no tener militancia, no hacer vida política orgánica, no seguir a un candidato de manera ideológica, si usted quiere, ¿no? Entonces, ese es uno de los graves problemas de las organizaciones políticas. Lo que pasa es que, Lorena, estamos llegando a unas elecciones con gran esfuerzo, en gran parte debido a la tarea titánica que han hecho medios de comunicación, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Departamental Electoral, están arrastrando en sus espaldas a las organizaciones políticas que no se han renovado, que no se han democratizado, que siguen siendo organizaciones que están atravesando en su gran mayoría
crisis políticas internas profundas o que no han sabido reestructurarse, incluir militancia, ¿no? Hay candidatos que yo decía, ¿cómo han podido lanzarse a candidaturas a la presidencia autoproclamándose, ¿no? O sea, haciendo videollamadas o demostrando, además en los debates, con esto concluyo, un desconocimiento absoluto de lo que es la problemática nacional, no tener información, no tener datos, no tener respuestas a los problemas del país. Eso refleja el nivel de la crisis del sistema político y fundamentalmente de la falta de liderazgo y de la falta de trabajo interno de todas las organizaciones políticas, unas obviamente más que otras. Bien, doctor, queremos agradecerle por esta entrevista. Lo tendremos como entrevistado antes de las elecciones para volver a charlar del mismo tema. ¿Qué le parece? Con todo gusto, Lorena. Muchas gracias. Estaremos atentos. Listo, que pase buen día.